conejo, donde nacen historias sin final. Todos los derechos reservados, pero la diversión es universal. Deja tu like con poder, comenta qué historia vendrá. Suscríbete a esta aventura y juntos la magia crecerá. Capítulo 241. Ayuda e instigación. Al oír esto, Ekin no pudo evitar sentirse secretamente complacido. Parecía que a este hermano menor le gustaba actuar solo, lo que aumentaba enormes sus posibilidades de éxito. E inmediatamente dio instrucciones. Voy a buscarlo. Que todos se quedan aquí y no se alejan. Mientras hablaba, Ekin se preparaba para entrar en el bosque. Si se presentaba la oportunidad adecuada, podría atacar ahora mismo. Sin embargo, justo cuando se dio la vuelta, vio a Lin Tianchen salir corriendo del bosque, cargando 2 conejos salvajes. ¿A dónde fuiste? Ekin frunció levemente el ceño y preguntó con voz grave. Buscando comida. Lin Tianchen alzó los conejos salvajes que tenía en la mano. ¿No nos avisaron de que no podíamos llevar comida ni agua? Acabo de ir y cazar 2 para la cena. Aunque Ekin sintió cierto pesar, tuvo que asentir. Vale. Hagamos como si nada hubiera pasado. Intenta no irte después. Tras decir esto, Ekin no insistió más en el asunto y pidió a los demás que montaran el campamento. Si su nivel de cultivo hubiera sido un poco mayor, o su sentido divino un poco más agudo, habría podido detectar que Lin Tianchen aún conservaba un rastro persistente de aura de formación mágica en su cuerpo. Lin Tianchen no estaba jugando con las escondidas. Hacía un momento, ya había establecido una base de operaciones. Esta vez tenía un gran plan. Por la noche, todos los demás se habían quedado dormidos, excepto Lin Tianchen, que se quedó despierto para vigilar junto a Ekin. Gracias a su sentido divino, pudo detectar fácilmente que Ekin llevaba consigo un talismán espiritual de alta calidad. Un talismán de bestia berserker, utilizado específicamente para agitar manadas de bestias y provocar una marea bestial. Esto le confirmó que este Ekin debía haber sido enviado por Lin Xiaoya para encargarse de él. Esto estaba perfectamente bien. Incluso deseaba que Ekin usara inmediatamente el talismán de la bestia berserker para provocar una marea de bestias. De esa forma, podría dar rienda suelta a su matanza, y todos esos compañeros de viaje podrían ser silenciados. Una repentina oleada de bestias, Ekin sacrificándose para proteger a los demás mientras irrumpían, todos los demás pereciendo, y solo él escapando con vida. No podía esperar a que se desarrollara este escenario. Hermano menor Chu, pareces no tener miedo en absoluto. Ekin se sentó junto a la fogata y preguntó con timidez. No tengo miedo. Lin Tianchen se encogió de hombros y sonriendo con franqueza. Con mi hermano mayor protegiéndome, ¿de qué tengo miedo? Eso es cierto. Ekin ascendió, poniendo los ojos en blanco mientras proponía. Hermano menor, ¿qué te parece esto? Yo me quedaré vigilando. Aprovecha para dar una vuelta por los alrededores y ver si puedes traer algo de casa. No se puede contar con los demás, así que tendré que pedirte que les echa una mano. Es muy fácil. Volveré enseñada. Al oír esto, Lin Tianchen supo que ese tipo estaba a punto de empezar a causar problemas, así que aceptó de inmediato. Lo que él no sabía era que, en ese preciso instante, Lin Tianchen ya había calculado exactamente cómo iba a atacar. Al mismo tiempo, en la residencia de Ye. Sumido. Los sonidos de notificación del sistema despertaron a Ye de su dulce sueño. Al levantarse para comprobar, encontró una serie de notificaciones del sistema. Se ha detectado que un estudiante especial del anfitrión se enfrenta a una decisión importante. Por favor, elige una ruta alternativa para el anfitrión. Al oír esta pregunta, Ye no pudo evitar sentirse un poco sorprendida. Entre los muchos alumnos que había tenido antes, algunos eran bastante especiales, pero nunca había tenido que elegir una rama para decidir el destino de un estudiante. Sin embargo, pensándolo bien, Ye podía comprender la situación. Después de todo, el sistema ya había mencionado a este supuesto estudiante especial.
Su sola existencia bastaba para desencadenar una serie de misiones que tendrían un impacto significativo en él. No era extraño que un estudiante al que el sistema valoraba tanto tuviera ciertas tareas previas. Pensando de esta manera, Eli se levantó de la cama y estudió cuidadosamente los caminos ramificados que ofrecía el sistema. Tras estudiar detenidamente las opciones que ofrecía el sistema, Eli quedó aún más confundida. Opción 1. Permitir que el estudiante actúe según su propia voluntad. Esto puede llevar a enfrentar una crisis importante, con un 95% de probabilidades de que la resultado por sí solo. También puede llevar a enfrentar una crisis aún mayor en algún momento futuro indeterminado, con un 10% de probabilidades de que la resuelva por sí solo. Opción 2. Impedir que el estudiante tome la decisión actual sin avisar a nadie. Esto podría llevar al estudiante a enfrentarse a una crisis aún mayor en algún momento futuro desconocido, con un 50% de probabilidades de que la resuelva por sí solo. Opción 3. Ayudar al estudiante a superar la crisis actual. Esto podría llevar al estudiante a enfrentarse a una crisis aún mayor en algún momento futuro desconocido, momento en el que se desbloqueará una misión especial para el anfitrión. Tras analizar estas opciones, Eli calculó grandes rasgos que, en 9 de cada 10 casos, este estudiante se había metido en problemas. Si los hubieran dejado tranquilos, podrían haberlo resuelto ahora, pero estaba claro que los problemas posteriores serían difíciles de evitar. Aunque los detuviera ahora, eso no evitaría los problemas posteriores. Era evidente que los problemas que había tenido este estudiante no eran menores y que, de hecho, se agravarían en el futuro. Pensándolo bien, solo la tercera opción era la más adecuada. Eli frunció los labios, seleccionó inmediatamente la tercera opción, se armó de valor y se preparó para ayudar a este estudiante especial a superar la dificultad actual. Después de confirmar la elección, el sistema le proporcionará inmediatamente algo parecido a una tableta para escribir. Siga el patrón proyectado y dibújelo en el panel. Eli no le dio mucha importancia y enseguida empezó a dibujar en el panel. En el Valle de las 100 Bestias, Lin Tianchen se adentró en el bosque y comenzó a establecer la segunda base de formación. Para lidiar con estos peones, 2 bases de formación eran suficientes. Ahora, mientras King se atreviera a seguirlo, tenía la certeza absoluta de que podría derrotarlo en el acto, sin importar si King usaba o no el talismán de la bestia berserker. Si King no se atrevía a usarlo, lo usaría él mismo. Justo después de instalar la segunda base de formación, Lin Tianchen sintió de arrepentimiento que las fluctuaciones de energía de la base de formación habían cambiado abruptamente, como si alguien hubiera influido en el funcionamiento de la base de formación desde lejos. Enseguida se dio cuenta de que algo andaba mal. 9 de cada 10 veces, esto era culpa de Eli. Al observar el mundo, no se le ocurriría a nadie más capaz de influir en su formación mágica desde la distancia. Si Eli descubriría su existencia, sería el fin de todo. Pero justo cuando estaba entrando en pánico, descubrió que la base de la formación no había sido destruida. Al contrario, se había vuelto aún más perfecta, como si Eli lo estaría ayudando intencionalmente a perfeccionar la base de la formación, haciéndola más fuerte y más difícil de detectar. Con un simple vistazo a su sentido divino, pudo comprobar que la base de la formación modificada era mucho más poderosa y dejaba aún menos rastros. Incluso su propio sentido divino tuvo que escanear cuidadosamente para encontrar los sutiles rastros. Si alguien del reino de los huesos divinos viniera aquí, probablemente ni siquiera lo notaría si lo pisara. ¿Por qué me ayudaría este tipo? Lin Tianchen estaba lleno de confusión. ¿Y Eli le está ayudando a crear una formación mágica para ayudar a matar gente? ¿Cómo es posible? ¿Podría ser que realmente existiera una segunda persona en este mundo capaz de hacer esto, que le estaría ayudando en secreto a tener éxito? Lin Tianchen no tuvo tiempo de especular más. Ya se oían pasos en el bosque. Como era de esperar, King había venido a buscarlo, preparado para atacar. Lin Tianchen frunció ligeramente el ceño y decidió no pensar más en ello. Dado que la formación mágica se había establecido correctamente y King se había presentado en su puerta, bien podría atacar aquí mismo. Capítulo 242. ¿Cuáles son tus aviones?
Al adentrarse en el bosque, King pronto encontró a Lin Tianchen. Al ver que Lin Tianchen no se había topado con ninguna bestia yao nocturna, King no pudo evitar sentirse un poco decepcionado. ¿Estás bien, hermano menor? Lo pensé hace un momento y me di cuenta de que fue realmente inapropiado dejarte venir solo. Salí rápidamente de un círculo mágico para protegerlos y vine a buscarte. Por suerte, no te fuiste muy lejos. King se acercó con una sonrisa finida para saludarlo. En ese momento, dudaba si usar o no el talismán espiritual. Había visto con sus propios ojos la actuación de Lin Tianchen en la inspección de la secta. Era capaz de enfrentarse a Tang Lin. Si realmente pelearan, no necesariamente saldría victorioso. Sin embargo, una vez que se utilice el talismán de la bestia loca, su grupo inevitablemente sería sometido a ataques indiscriminados de la marea de bestias. Él aún tenía medios para protegerse, pero los demás probablemente estaban condenados a perder la vida. Sin embargo, al final optó por utilizar el talismán espiritual. Esas pocas personas insignificantes no se podían comparar con su propia familia. King apretó los dientes, sacó en silencio el talismán de la bestia furiosa y se preparó para activarlo. Lo siento. No quiero hacerles daño a ninguno de ustedes, pero si quieren culpar a alguien, culpen a Ling Xiaoya y a este mocoso. En el momento en que se activó el talismán espiritual, se produjo una conmoción arrepentina en los alrededores. King exclamó apresuradamente. ¡Oh, no! Es una marea de bestias. Prepárense para defenderse. Mientras hablaba, King agarró a Lin Tianchen y regresó al campamento, despertando a todos. Al oír hablar de la marea de bestias, los demás palidecieron de miedo. El terror que les infundió una horda de bestias era devastador. Con un sinfín de bestias yao enloquecidas que arrasaban con todo, intentar sobrevivir era tan difícil como ascender al cielo. Todos, manténganse alerta. King exclamó fingiendo. Todos trabajamos juntos para lidiar con la marea de bestias. Si respondemos adecuadamente, aún podemos. ¿Qué estás haciendo? Antes de que pudiera terminar su frase, King miró a Lin Tianchen con una expresión de horror y exigió. En el preciso instante en que daba las órdenes, Lin Tianchen ya había desenvainado su espada y masacrado a todos los demás sin la menor vacilación. ¿Qué estoy haciendo? Naturalmente, estoy ayudando al hermano mayor a deshacerse de algunas cargas. Lin Tianchen se encogió de hombros y rió. ¿Acaso el hermano mayor no está preocupado por cómo matarme sin hacerles daño? Ahora que todos están muertos, el hermano mayor ya no tiene que preocuparse. Tú. Deja de fingir. Descubrí tu talismán de la bestia loca desde el principio. Debo decir que me ha sido de gran ayuda. Lin Tianchen levantó la vista y rió. Incluso te he inventado una historia. Una horda de bestias irrumpió repentinamente durante nuestro entrenamiento. Tú, hermano mayor, hiciste todo lo posible por protegernos y te sacrificaste heroicamente. Intentamos huir, pero al final, solo yo pude dar rienda suelta a mi potencial en una situación desesperada y escapar con vida. ¿Qué te parece, hermano mayor? King sintió de repente un escalofrío recorrerle la espalda e inmediatamente quiso retirarse y escapar. Su plan había quedado al descubierto y Lin Tianchen lo había puesto en su contra. Esto era algo que jamás se habría imaginado que sucedería. Y jamás se había imaginado que Lin Tianchen estaría tan despiadado. Pero justo cuando sacó un talismán de teletransportación y se preparaba para escapar, descubrió de repente que el talismán había perdido por completo su efecto. Al observar de nuevo a Lin Tianchen, se vio que sostenía un sello de mano. En el bosque había dos bases de formación que suprimían todas las fluctuaciones espaciales de los alrededores, lo que provocó que su talismán perdiera por completo su efecto. No hay escapada. King sintió que le flaqueaban las piernas y miró a Lin Tianchen temblando. Tú, ¿eres humano o un fantasma? Al oír esto, Lin Tianchen se echó a reír inmediatamente. No es necesario que lo sepas. Descansa en paz en tu camino. Mientras hablaba, Lin Tianchen formó sellos con las manos, invocando la técnica secreta del Kirin de Jade sangriento. Lo había comprobado con detención. El círculo mágico modificado era suficiente para ocultar cualquier movimiento en su interior. Aunque liberara su esencia vital ahora mismo, nadie podría detectar su presencia.
No sabía si había sido Yi quien lo había ayudado, ni por qué alguien lo haría, pero en ese momento no tenía que preocuparse por nada. Sin preocupaciones, podía desatar su poder a su antojo. Para él, esto era simplemente el paraíso. King ni siquiera tuvo la oportunidad de ver su rostro con claridad. ¿Cómo iba a permitir que Lin Tianchen se la diera? Dio un paso al frente y le cortó la garganta de un solo espadazo. Posteriormente, una formación color sangre se expandió bajo sus pies. En el instante en que aquellas bestias Yao, enloquecidas y agresivos, entraron en la formación, fue como si entraran en un horno, comenzando a derretirse y disolverse a una velocidad visible a simple vista. En un instante, los alrededores se convirtieron en un río de sangre. Lin Tianchen estaba de pie en el centro de la formación, riendo salvajemente mirando al cielo. Esta marea gigante realmente ha sido de gran ayuda. Estas incontables bestias Yao enloquecidas no huirían ni esquivarían. Simplemente se lanzarían hacia él sin importar nada. Una vez que entrarán en su formación, serían purificadas. El aumento de su fuerza podría describirse como una explosión. Mientras tanto, del lado de Yi estaba supervisando el panel del sistema, esperando que el sistema proporcionara una nueva indicación. Después de haber terminado de dibujar el patrón proporcionado por el sistema, no hubo seguimiento. Le preocupaba un poco si ese estudiante especial sería capaz de superar las dificultades sin problemas. Aproximadamente el tiempo que tarda en consumirse una varita de incienso, el sistema finalmente tomó cartas en el asunto. Se ha detectado que el estudiante con necesidades especiales ha adquirido una comprensión especial y requiere orientación externa. El tutor puede elegir una de las siguientes opciones para proporcionarle dicha orientación. Opción 1. Guía del estado mental. Opción 2. A fomentar la perseverancia. Opción 3. Guía de comprensión. Yi reflexionó un momento y comenzó a pensar. Esta era la primera vez que el sistema le pedía que influyera en los atributos de un estudiante. Tras pensarlo, Yi finalmente optó por guiar la capacidad de comprensión. Basándose en sus numerosas experiencias previas con los planos de lecciones proporcionadas por el sistema, los estudiantes con una mejor capacidad de comprensión a menudo logran calificaciones más altas. Sin duda, mejorar la capacidad de comprensión del estudiante fue la decisión correcta. Se le ha proporcionado orientación al estudiante. Por favor, espere el resultado, anfitrión. Dentro del Valle de las 100 Bestias. El proceso de perfeccionar frenéticamente a las bestias Yao embriagó a Lin Tianchen, pero pronto también descubrió el problema. Después de todo, este cuerpo era un cuerpo humano. Refinar a las bestias Yao de esta manera resultaba en una energía demasiado impura, que podía afectar fácilmente el cultivo del clan inmortal de este cuerpo. Cuando era un cultivador Yao, nunca tuvo esas preocupaciones, y en lo que respetaba este asunto, se sentía bastante impotente. De repente, una peculiar luz dorada apareció de la nada ante sus ojos y se fundió con el centro de sus cejas sin previo aviso. En un instante, una extraña sensación de iluminación inundó su corazón, y su sentido divino comenzó a moverse incontrolablemente por sí solo, separando y filtrando rápidamente la energía refinada de las bestias, extrayendo ki espiritual puro y absorbiéndolo en su cuerpo. Lin Tianchen quedó atónito, y en ese instante, confirmó que quien lo ayudaba desde lejos era Yi. Ese fue claramente el efecto del poder de la ilustración. En este mundo, solo Yi poseía el poder de la iluminación. No podía entender por qué Yi lo ayudaría en secreto, pero tenía que admitir que esa ayuda en ese momento le permitió lograr el doble de resultado con la mitad de esfuerzo. Yi, ¿qué estás planeando exactamente? Descubriste que todavía estoy en este mundo, pero no atacas para enfrentarme, sino que me ayudas de esta manera, Lin Tianchen murmuró para sí mismo. ¿Será que, esperas que recuerdes tu amabilidad y que de ahora en adelante me someta a ti? Sigue soñando. Lin Tianchen resopló con frialdad e inmediatamente activó la formación a máxima potencia. Cuando llegue el momento oportuno y tenga la confianza suficiente para acabar contigo, sin duda será el primero en eliminarte. Solo espera. En este mundo, solo yo puedo quitarte la vida. Capítulo 243. Una conspiración sin resolver. Los ancianos de la secta de la Luna Blanca no se percataron de la perturbación en el Valle de las 100 Bestias hasta la mañana siguiente.
Cuando llegaron, el Valle de las 100 Bestias estaba en ruinas. Lo único que pudo ver fue el cadáver de Ekin, que protegía firmemente a Lin Tianchen. Mirando a su alrededor, en una radio de 10 millas, Lin Tianchen era el único que seguía con vida. Lin Tianchen había orquestado esta escena a propósito. Sus heridas eran extremadamente graves. Decir que pendía de un hilo en ese momento no era una exageración. Por consiguiente, cuando ancianos como Ying Xuanzi llegaron y vieron su estado, estaban demasiado ocupados llevándolo de urgencia para recibir tratamiento como para investigar la causa de la marea de bestias. Pronto, la noticia del incidente se extendió por toda la secta de la Luna Blanca. Una horda de bestias repentina se desató en el Valle de las 100 Bestias. De las 6 personas que fueron a entrenar allí, 5 murieron y una resultó herida. El líder del equipo, el hermano mayor Ekin, llegó a su vida para salvar al único superviviente. Este incidente provocó de inmediato un gran revuelo dentro de la secta. La secta investigó el asunto toda la noche, pero no encontró nada. Lin Tianchen, que había estado en coma durante 3 días, había borrado todo rastro. Cuando despertó, el incidente había sido clasificado como un accidente y quedó sin resolver. En toda la secta de la Luna Blanca, solo Ling Xiaoya y el subdirector de la secta, Chen, sabían que este incidente, con toda probabilidad, había sido obra de Lin Tianchen. Era muy improbable que Ekin hubiera desarrollado repentinamente una conciencia. El talismán de la bestia furiosa debía haber sido usado. Sin embargo, el resultado final fue que Lin Tianchen sobrevivió mientras todos los demás perecieron, sin dejar rastro alguno. Como era de esperar, no se atrevieron a investigar más a fondo, pues si se llevaba a cabo una investigación rigurosa, se descubriría que ellos eran los autores intelectuales y no podrían eludir las consecuencias. Por lo tanto, el asunto tuvo que archivarse. En lo más profundo de la secta, en el pabellón de la medicina, Lin Tianchen abrió los ojos lentamente. Al ver que se estaba recuperando en una habitación tranquila dentro del pabellón de medicina, supo que nadie investigaría más el asunto. Al pensar en esto, y aunque se regocijaba en secreto, Lin Tianchen también sintió bastante admiración por Ye Li. La distancia entre el pico Chiyun en las montañas Kangyun y la secta de la Luna Blanca era de casi 120.000 li, incluso en línea recta. Bajo los cielos, no había nadie capaz de activar un hechizo de Dharma desde una distancia tan inmensa. Incluso en la plenitud de su vida anterior, semejante hazaña habría sido propia de la fantasía. Sin embargo, Ye Li podía controlar con precisión una formación de Dharma desde una distancia tan asombrosa. Solo por esta habilidad, no había ninguna duda de que era el experto número 1 del mundo. Esto no hizo sino reforzar su determinación de convertirse en discípulo de Ye Li, esperar una oportunidad para eliminar a Ye Li y apoderarse de su cuerpo físico y sus técnicas. Si él podía obtener ese nivel de poder, ¿qué importancia tenía el mero reino Yao? El mundo entero no sería más que un juguete en la palma de su mano. Justo cuando su corazón latía con fuerza por la emoción, la puerta de la tranquila habitación se abrió de repente y Jianqi entró. «Yuen, ¿estás despierto?» Jianqi entró lentamente y colocó una exquisita caja de comida en la mesita de noche. Siempre has sido un amante de la buena comida. Antes, cuando el maestro compraba acompañamientos para el vino, te los encontrabas por casualidad y él tenía que compartir algunos contigo. Esta vez, estabas tan gravemente herido que pensé que estos manjares se desperdiciarían. Pero tú, seguro que te despertaste con solo olerlos, ¿verdad? Mientras lo molestaba, Jianqi sacó de la caja de comida un gran tazón de gachas de carne picada y varios acompañamientos exquisitos. Toma, esto lo cocinó tu hermana mayor. Has estado dormida durante varios días. Debes estar hambrienta, ¿verdad? Lin Tianchen miró el cuenco que Jianqi le entregó, y su corazón se estremeció ligeramente sin razón aparente. Aquello no era una emoción propia de él. Nunca le habían importado esas cosas, e incluso sentía que ese tipo de preocupación era una carga totalmente innecesaria. Sin embargo, su cuerpo sintió incontrolablemente un calor extraño, lo que provocó una ligera inquietud en su mente sin que él se diera cuenta. Las emociones humanas son realmente problemáticas. Lin Tianchen se quejó para sí mismo, fingiendo estar conmovido, y tomó el tazón para comer con avidez.
Al ver que Lin Tianchen tenía buen apetito, Jiang Qi finalmente suspiró aliviado. Luego comenzó a hablar sobre el incidente anterior. Me preocupé muchísimo cuando me enteré del incidente en el Valle de las 100 Bestias. Menos mal que estás bien, pero es una lástima para esos pocos compañeros discípulos. Así sin más, suspiró. Jiang Qi susurró suavemente, con una expresión de melancolía en el rostro. El Valle de las 100 Bestias ha sido sellado, y los preparativos para el funeral de esos compañeros discípulos se concretaron apenas ayer. Descansa bien durante este tiempo. Por cierto, hermana mayor, ¿ha habido alguna noticia últimamente sobre la academia de ese experto sin igual? Lin Tianchen preguntó de arrepentimiento. Oh, la secta ha recibido noticias de que la construcción tardará otros 2 o 3 meses. Después, habrá un proceso de selección a gran escala. Jiang Qi reflexionó un momento y respondió. A juzgar por esa escalada, es probable que la secta seleccione primero a sus representantes. Después de todo, en comparación con esas sectas inmortales de primer nivel, nuestra secta de la Luna Blanca aún tiene una brecha significativa. Si estás interesado, tendrás que esforzarte mucho más adelante. Lo haré. Lin Tianchen. Pero he oído que la construcción de la academia no parece estar avanzando sin problemas. ¿Inhalar por qué? Lin Tianchen quedó atónito y preguntó mientras lo seguía. En su opinión, tanto el mundo humano como el reino Yao tenían a Ye Li en alta estimación. Si Ye Li quería abrir una academia, ambas partes deberían haberla apoyado firmemente. ¿Cómo no iba a estar todo marchando bien? La academia se construirá en la zona de aislamiento. Dentro de la zona de aislamiento, un lado es territorio de bestias feroces y bestias exóticas, y el otro lado es territorio de los expertos cultivadores libres de nuestro reino humano. Intentar reclamar tierras de ambos lados al mismo tiempo inevitablemente encontrará resistencia. Jiang Qi se encogió de hombros y sonrió. Pero que las sectas inmortales de primer nivel se preocupan por esas cosas. No tenemos la capacidad de ayudar aunque quisiéramos. Tranquilízate y espera a que la academia abra las inscripciones. Al oír esto, Lin Tianchen no pudo evitar encontrar diversión para sus adentros. Quienes obstaculizaban este asunto probablemente carecían de perspicacia y no podían imaginar la aterradora fuerza que poseía Ye Li. Si hubieran presenciado siquiera una pequeña parte de los métodos de Ye Li, sabrían que no debían provocar a un tipo tan aterrador. Anteriormente, al establecer el terreno experimental en la zona de aislamiento, también había aprendido sobre las fuerzas que existen dentro de la zona de aislamiento. Las bestias feroces y las bestias exóticas eran fáciles de manejar. El reino Yao podía lidiar con ellas sin problemas. Si de verdad había que hablar de problemas, esos inmortales perdidos humanos eran el principal inconveniente. Entre los cultivadores humanos, aquellos que no lograron superar la tribulación del rayo generalmente tuvieron que dedicarse al cultivo como un inmortal libre. El nivel más bajo de inmortal libre estaba en el reino de transformación del alma, conocido como inmortal libre de tribulación del cuerpo físico. Aquellos que estaban en el nivel del hueso divino eran llamados inmortales sueltos de la tribulación del espíritu primordial. Entre ellos, había muchos que no habían logrado desafiar al trueno dorado que entra en la santa, conocidos como inmortales libres de la tribulación ilimitada, también llamados mediosantos. Podrían considerarse el grupo de personas más cercanas a los expertos que entran en la santa en el mundo. El número de inmortales libres humanos en la zona de aislamiento era considerable, con innumerables semisantos entre ellos. Sin duda, no era un poder con el que se pudiera jugar. Incluso si todos los expertos en acceso a santos del mundo humano se unieran para someterlos, no era seguro que lograran la victoria. No pude evitar sentir cierta curiosidad. ¿Cómo se las arreglaría Ye Li con estos inmortales libres? ¿Coacción o incentivo? Los métodos de Ye Li siempre superaban sus expectativas. Imaginó que esta vez también causarían un gran revuelo. Seguro que habría mucho que ver en los próximos días. Capítulo 244. Desafiando al inmortal perdido. El centro del reino Yao, la cordillera Tianyuan, el pico Tianyuan. Con acantilados carmesí y paredes escarpadas, que superan los 1000 sang de altura, este pico solitario se alza orgulloso sobre las nubes, sirviendo como centro del reino Yao. En la cima del pico solitario se alzaba un magnífico salón dorado con 3 grandes caracteres inscritos. Salón Tianyuan.
Este era el centro de toma de decisiones del reino Yao. Siempre que un acontecimiento importante requería una decisión, los líderes de los distintos clanes de la raza Yao se reunían aquí para discutirlo. Hoy, el salón del consejo contaba con algunas figuras humanas adicionales. He Yunlu, el santo de la espada del cisne volador, y la recién ascendida raza humana experto en Saint Enter y Nubo Chankon, y todos los demás estaban presentes, sentados en la larga mesa del consejo. Por parte de la raza Yao, Ao Fen, Fen Junsu y Ben lideraron el grupo, mientras que los demás escuchaban desde la barrera. En ese momento, en la sala del consejo se estaba llevando a cabo la discusión final sobre la academia de Yeli. Entonces, ustedes tres, confirmemos el procedimiento por última vez. Ao Fen enderezó la pila de documentos que tenía en las manos y dijo: fue un trabajo arduo para la hermana Junsu y la hada Ji visitando las tribus de las bestias viciosas y persuadir con éxito a los grupos de bestias viciosas. Ahora, los únicos que quedan por coordinar son los inmortales libres humanos en la zona de aislamiento. Hasta donde sé, esos expertos inmortales errantes han formado una alianza llamada el Pabellón Wulian, liderada por un experto de alto rango conocido como el anciano inmortal Xuan Yu. Se rumorea que su fuerza alcanzó hace tiempo el nivel de santo. Dejando de lado las grandes leyes del Dao y considerando únicamente su poder de combate puro, es un rival a nuestra altura. Además, bajo su mando hay muchos expertos inmortales libres de nivel santidad, todos ellos poseedores de una fuerza extraordinaria. Convencerlos no será, sin duda, tarea sencilla. Dicho esto, Ao Fen dirigió una mirada a He Yunlu, cediéndole la palabra. He Yunlu se puso de pie y dijo: eso es correcto. En términos de antigüedad, este señor el inmortal anciano Xuan Yu pertenece a la misma generación que mi gran maestro. Ha sido famoso durante mucho tiempo y goza de gran respeto. Los numerosos expertos bajo su mando lo tienen en alta estimación. Además, este grupo de expertos inmortales libres ha estado aislado del mundo durante muchos años, sin tener ningún trato con ninguno de los dos reinos, y los recursos que controlan son asombrosos. Esta vez, intentar trasladarlos con recursos y compensación es casi imposible. Además, el maestro ya ha gastado bastantes recursos para trasladar a los grupos de bestias viciosas, así que no conviene volver a molestarlo. En otras palabras, esta vez quizás debamos prepararnos para enfrentarlos de frente. Una vez pronunciadas estas palabras, las expresiones de todos se tornaron algo sombrías. No tendrían un enfrentamiento directo. Ahora que los dos reinos estaban conectados, contaban con 6 auténticos expertos en la entrada a los santos. Si querían reprimirlos por la fuerza, ninguna facción tendría oportunidad de resistir, pero sin duda eso no era lo que deseaban. Aunque el pabellón Wulian estaba compuesto por inmortales libres, aquellos expertos inmortales libres de nivel santo no serían rivales para ellos en una lucha a vida o muerte. Sin embargo, una vez que estallara la guerra, inevitablemente causaría pérdidas devastadoras. Esos ingentes expertos inmortales libres contraatacarían con ferocidad, e incluso podrían provocar su caída, la de los expertos que alcanzaron el nivel santo. Ese era un resultado que nadie quería ver. Al ver que todos tenían expresiones de tristeza, He Yun lo agitó la mano apresuradamente y sonriendo. Que nadie me malinterprete. No pretendo ir a la guerra con ellos, sino más bien lanzarles un desafío. ¿Un desafío? Todos miraron a He Yunlu. Así es, un desafío. He Yunlu sugirió. Esos expertos veteranos son en su mayoría muy arrogantes. Siendo así, bien podríamos competir con ellos de forma justa. Después de ganar la competición, podremos explicarles que lo que hemos logrado hoy se debe casi por completo al maestro. De esta manera, creo que también lo reconocerán. Es un buen plan, pero, ¿quién irá? Ao Fen hizo un puchero y preguntó. Si solo van ustedes 3, me temo que las batallas consecutivas inevitablemente los agotarán. Pero si vamos nosotros, los de la raza Yao, me pregunto si podría perjudicar nuestras relaciones. No hay de qué preocuparse. He Yun lo negó con la cabeza y dijo. Ese señor mayor el anciano inmortal Xuan Yu es un viejo conocido de mi secta inmortal Tai. Le explicaré este asunto con claridad. Esta vez, solo vamos a practicar un combate amistoso e intercambiar golpes, sin ninguna mala intención.
Así, podrán ir todos juntos. Ao Feng finalmente se sintió aliviado. Eso es bueno. Adaji, por favor, díganos quién irá. ¿Qué me queda yo, el hermano Lian, junto con Junsu y el jefe del clan? Ven. Con nosotros 4 debería ser suficiente. Hiyunlu pensó un momento y respondió. Actualmente, el alma remanente de Lin Tianchen muestra signos de despertar. Aunque aún no está confirmado, es mejor ser cauteloso. El jefe del clan Ao Feng permanecerá en el reino Yao, y el líder de secta Huo podría regresar primero al reino humano para estabilizar su cultivo mientras protege el reino humano. Bien, Fai Ji ha hecho los preparativos necesarios. ¿Alguien más tiene algo que añadir? No tenemos objeciones. Todos asintieron con la cabeza. Dado que así es, este asunto queda zanjado. Adaji, puedes marcharte con los demás cuando quieras. Regresaremos a nuestros respectivos clanes y esperaremos las buenas noticias. Ao Feng ascendió, no dijo nada más y se levantó para marcharse. Tenga la seguridad, jefe del clan Ao Feng. Sin duda lo lograremos. Una vez resuelto este asunto, la academia de profesores podrá comenzar la construcción. Mientras hablaba, Hiyunlu lanzó una mirada a quienes la acompañaban, indicándoles que se quedarían atrás un momento. Tras ver marcharse a los demás, los que quedaban se reunieron. Hiyunlu sacó una ficha de entre sus pertenencias y la colocó sobre la mesa. Todos, este token es lo que ese señor el anciano inmortal Xuanyu partió hacia mi secta inmortal Tai. Hace años, esta persona viajó por el mundo con mi gran maestro y le prometió que si algún descendiente de la secta inmortal Tai presentaba este símbolo, sin duda se le concedería una audiencia. Mientras hablaba, Hiyunlu sacó un mapa de la zona de aislamiento. Esta vez, nos dirigiremos directamente al pabellón Wulian. Yo me encargaré de la comunicación, así que no se preocupen. Solo les pido una cosa. Para este viaje, les pido que estén completamente preparados. Queremos ganar a la perfección. ¿Qué tiene de difícil eso? Por muy fuertes que sean los inmortales libres, solo están al nivel de un semisanto. ¿Por qué tendríamos que darlo todo? Preguntó Feng Junsu, desconcertado. Si piensas así, estás siendo descuidado. Hiyunlu se negó con la cabeza y explicó. Aunque los inmortales libres no pueden controlar directamente las grandes leyes del Dao, en términos de comprensión, no son inferiores a nosotros. De hecho, esos expertos de alto rango son muy superiores a nosotros en su comprensión de las grandes leyes del Dao. Así es. Efectivamente, no pueden usar el Gran Dao para lanzar ataques, pero saben exactamente cómo quebrantar las leyes del Gran Dao. La mayoría de los expertos inmortales libres también son inmortales marciales. Una vez que quebranten las leyes del Gran Dao y nos enfrentamos en un combate cuerpo a cuerpo, no necesariamente ganaremos. Romper el Gran Dao. Dios mío, vosotros, los humanos, sois realmente aterradores. Al oír esto, Feng Junsu y Wen exclamaron. Como miembros de la raza Yao, percibir e invocar las leyes del Gran Dao ya era extremadamente difícil. Hablar de comprenderlo por completo, o incluso de quebrantarlo, era una imposibilidad absoluta. Pero ¿qué hay de los cultivadores humanos? Incluso aquellos que no lograron desafiar al trueno dorado que entra en la santa y solo pudieron dedicarse al cultivo como inmortales libres, eran capaces de alcanzar tal grado de poder aterrador. Realmente se desconoce dónde reside el límite superior de la humanidad. Si estás escuchando esto en otro canal que no sea Novelas del Conejo, por favor repórtalo. Recuerda que este contenido solo lo encuentras aquí, así que apoya al canal y disfruta de las historias con nosotros. Capítulo 245 Pabellón Wulian. Tras algunas deliberaciones, Hiyunlu redactó la carta de desafío y la envió al pabellón Wulian, donde residía el grupo de expertos inmortales libres, para informar a los expertos del pabellón Wulian sobre este asunto. Zona de aislamiento, pabellón Wulian. En medio de las vastas montañas y ríos, envuelto en la niebla y las nubes, se alzaba un magnífico complejo de edificios. En su centro se erigía un pabellón que flotaba con ki inmortal. Este lugar era el punto de encuentro de los expertos solitarios de los inmortales sueltos. Dentro del pabellón Wulian, alrededor de una larga mesa de conferencias, se sentaba un círculo de ancianos de edad avanzada.
El más joven tenía al menos 180 años, mientras que entre los mayores había personas que habían vivido más de 1000 años. Sentado a la cabecera de la mesa redonda, había un anciano de rostro amable y larga barba. Se apoyaba en un bastón de enredadera verde mientras estaba reclinado en su silla, dando la impresión de que podría desmayarse en cualquier momento. Pero cuando se trataba de luchar de verdad, nadie en el mundo hoy en día se atrevería a afirmar que podría derrotarlo con seguridad. Esta persona era el maestro del pabellón Ulian, el señor venerado por todos los expertos inmortales libres, el anciano inmortal Xuan Yu. El inmortal anciano Xuan Yu tosió levemente, haciendo que la sala quedara en silencio. Luego miró a todos y sonriendo. Todos, creo que ya conocen el propósito de esta reunión. Actualmente, el reino humano y el reino Yao tienen fuertes intenciones de unirse, y han propuesto a un gran experto que pretende establecer una academia en la zona de aislamiento. ¿Qué opinan al respecto? Informando al señor. El primero en levantarse de la mesa fue un hombre corpulento y robusto, con el pelo como el fuego. Aunque aparentaba tener apenas 40 años, su puerta era majestuosa y enérgica. El hombre corpulento juntó las manos en señal de saludo y dijo respetuosamente: en opinión de este joven, ese supuesto gran experto no es más que alguien elegido por la generación más joven debido a su estrechez de miras. No merece ni una risa. Este joven se ha estado cultivando durante más de 500 años. Si bien mi perspectiva es limitada, generalmente sé que en estos 500 años no ha habido expertos extraordinarios en el mundo. En mi opinión, es solo una artimaña de ambos mundos. No hay necesidad de prestarle atención. Señor King Tian, sus palabras son incorrectas. Justo después de que el hombre corpulento terminara de hablar, otro anciano elegantemente vestido y de aspecto etéreo se puso de pie. He oído hablar un poco de ese experto, Yi, a quien esos jóvenes están promocionando. Esta persona vivió recluida en la secta inmortal Tai. Se desconoce su edad exacta. Solo sabemos que apareció en los últimos años. Durante su estancia en el reino humano, utilizó su poder de iluminación para guiar a muchas personas. Actualmente, de los 3 expertos en la entrada a la Santa en el reino humano, 2 alcanzaron su estatus gracias a su guía, y el tercero progresó aún más tras recibirla. Y en el reino Yao, los 2 dioses demonios santos recién ascendidos también le deben su éxito. Con semejante poder de iluminación, que no tiene parangón en el mundo, ¿cómo se puede decir que es solo un truco publicitario? Señor King Fengxi, ¿no estás siendo un poco alarmista? Lord King Tian frunció ligeramente el ceño y miró al anciano, diciendo: en efecto, estos son hechos, pero en última instancia solo demuestran que esta persona ha dominado artes esotéricas extrañas. Me temo que no está capacitado para iluminar a la gente del mundo. Este joven te respeta porque tu fuerza es muy superior a la mía, pero no puedo aceptar a este individuo que apareció de la nada. Jeje, el temperamento del señor King Tian sigue siendo tan fogoso como siempre después de todos estos años. En el asiento principal, el anciano inmortal Xuan Yu rió a carcajadas. Entonces, desde el punto de vista del señor King Tian, ¿cómo deberíamos responder a este asunto? En respuesta al señor, este joven cree que si ese tal Yi realmente quiere abrir una academia aquí, debería demostrar habilidades que nos convenzan. Si ni siquiera puede igualarnos, ¿con qué derecho tiene a iluminar a la gente del mundo? Si alguien debe iluminar a las masas, deberías ser tú, o quizás el mayor King Fengxi o mayor Yuegon. En cuanto se pronunciaron estas palabras, muchas personas asintieron en señal de acuerdo. 8 o 9 de cada 10 personas presentes eran expertos de alto rango. Incluso el más joven entre ellos tenía edad suficiente para ser maestro tío marcial junior de los cultivadores en el actual reino humano. Los más de 500 años de cultivo del señor King Tian lo convirtieron en un joven junior en esta mesa, por no hablar de los expertos de alto rango que mencionaron por su nombre. La matriarca Yuegon, cuyo nombre se menciona, rió entre dientes y se puso de pie. Pequeño King Tian, no digas eso. Yo solo soy un practicante de medicina. No tengo ninguna posibilidad de ganarte en una pelea, así que ¿cómo puedo ser mencionado junto a estos dos?
Sin embargo, en mi opinión, dado que Yi es capaz de iluminar a tantos expertos en la entrada a la iluminación, debe poseer cualidades extraordinarias. Quizás deberíamos examinarlo detenidamente antes de tomar una decisión. Esto, puesto que el mayor lo ha dicho, el menor, naturalmente, obedecerá. Al ver la actitud de la matriarca Yuegon, al señor King Tian le resultó difícil decir algo más y tuvo que tomar asiento. Tanto la matriarca Yuegon como King Fengxi miraron al anciano inmortal Xuanyu, esperando su decisión. Respecto a este asunto, ya tengo una decisión tomada. Hoy solo quería conocer la opinión de todos. El inmortal anciano Xuanyu sonrió amablemente y miró al señor King Tian. En realidad, mi opinión es similar a la del señor King Tian. Después de todo, esa persona fue propuesta por los jóvenes, y no podemos asegurar que su criterio sea suficiente para juzgar a las personas. Basándonos únicamente en la recomendación de los jóvenes, permitirle ocupar un puesto de alto nivel para iluminar al mundo es, sin duda, algo inapropiado. El Señor es sabio. Siendo así, este joven está dispuesto a partir de inmediato para encontrarse con ese tipo. Al oír que el anciano inmortal Xuanyu estaba de su lado, Lord King Tian se llenó de energía de inmediato, se puso de pie, juntó las manos y pidió marcharse. Jeje, no te presiones, no te presiones. El inmortal anciano Xuanyu presionó ligeramente la palma de la mano, aún sonriendo amablemente. King Tian, conozco tu carácter, pero este asunto involucra a los jóvenes que proponen una competencia justa. Naturalmente, debemos tratarlo con justicia, en lugar de atacarlos directamente. Esto no sirve, aquello tampoco. ¿Qué quiere decir el señor con esto? TSK, mira a este pequeño King Tian, con casi 600 años, y aún así tan impulsivo. El inmortal anciano Xuanyu señaló al señor King Tian y lo reprendió con una sonrisa de impotencia. No subestimes a estos jóvenes hoy. Hay un total de 6 expertos en la entrada a los santos en los reinos humano y Yao. Si realmente no quieren seguir las reglas y atacan directamente, quizás no podamos contenerlos. Sin embargo, dado su descontento, creo que podemos incluirle en la lista de quienes lucharán. Bien. Me pondré en marcha ahora mismo. Al oír esto, Lord King Tian estuvo a punto de salir corriendo del gran salón inmediatamente. Detener. El inmortal anciano Xuanyu exclamó, incapaz de reír o llorar. Me refería a esperar a que llegaran antes de luchar. ¿Quién te mandó salir corriendo ahora? Eres un anciano. ¿Correr para interceptar a los jóvenes a mitad de camino? ¿Qué clase de decoro es ese? Al oír esto, Lord King Tian volvió a sentarse a regañadientes. Muy bien, este asunto está zanjado por ahora. Todos pueden dispersarse. Después de que el anciano inmortal Xuanyu terminara de hablar, todos los expertos inmortales libres hicieron una reverencia a los 3 ancianos y se dieron la vuelta para marcharse. King Fen, Yuegon, ustedes 2 quédense atrás. Después de que todos se dispersaron, el anciano inmortal Xuanyu pidió específicamente a King Fengxi y a la matriarca Yuegon que se quedaran. Capítulo 246. Un desafío a la puerta. Le he dado permiso al señor King Tian para que actúe. ¿No les hace mucha gracia? El anciano inmortal Xuanyu preguntó con una sonrisa mientras miraba a los 2. No nos atrevemos. Usted es el amo del pabellón Wulian, y puesto que le hemos jurado lealtad, naturalmente obedeceremos sus órdenes. King Fengxi y los demás negaron con la cabeza, pero inmediatamente King Fengxi cambió de tema. Es que, me temo que el señor King Tian inevitablemente sufrirá un revés esta vez, ¿ah? ¿Qué quieres decir con eso? King Fengxi suspiró suavemente y dijo. ¿Recuerdas la oportunidad que me permitió activar el trueno dorado que entra en el santo en aquel entonces, mayor? Por supuesto que lo recuerdo. El inmortal anciano Xuanyu ascendió. En aquel entonces, tuviste una epifanía sobre el gran Dao inmortal de la espada y activaste el trueno dorado que entra en el santo, pero fracasaste y en su lugar te convertiste en un inmortal errante. ¿Por qué sacas esto a colación de repente? Ahora que lo recuerdas, me será más fácil explicártelo. King Fengxi sonó levemente y dijo. Mi conocimiento del gran Dao del inmortal de la espada sí que activó el trueno dorado que entra en el santo, pero no logré superarlo.
Solo después de convertirme en un inmortal libre pude refinar mi reino hasta lo que es hoy. Pero en comparación, ese joven, He Yunlu, discípulo de Ye Li, superó fácilmente la tribulación, e incluso Lian Hong comprendió la verdadera esencia del Dao, provocando un fenómeno en el cielo y la tierra. Deberías tener esto en cuenta, alcalde. ¿Estás intentando decir que esos dos jóvenes tienen un reino superior en el gran Dao inmortal de la espada que tú? Al oír esto, incluso la expresión del anciano inmortal Xuan Yu cambió ligeramente. Es difícil decirlo, pero es muy posible. King Fengxi dijo con expresión seria. Como mínimo, el punto de partida de esos dos jóvenes es mucho más alto que el mío. Si mi cultivo a lo largo de estos años ha alcanzado el mismo nivel que el de ellos es algo de lo que ni siquiera yo puedo estar seguro. Pero independientemente de si es cierto o no, demuestra una cosa, que la comprensión de Ye Li del gran Dao del cielo y la tierra no tiene parangón en el mundo. De lo contrario, no habría podido enseñar a tantos expertos en la entrada a los santos. Parece que he pensado de forma demasiado simplista. El inmortal anciano Xuan Yu se frotó la barbilla, frunciendo ligeramente el ceño. King Fen, los que vienen a desafiar esta vez son todos jóvenes. Si los dos que mencionaste están en el reino que describiste, ¿cuáles son las probabilidades de que Lord King Tian gane? No hay ni la más mínima posibilidad de ganar. King Fengxi negó con la cabeza y sonriendo con amargura. Aunque el señor King Tian es valiente, como compañeros inmortales de la espada, la diferencia en el reino del gran Dao inmortal de la espada es insuperable. Si esos jóvenes son realmente como creo, el señor King Tian será derrotado sin duda. Entonces, ¿y si deciden dar el primer paso? La joven llamada He Yunlu tal vez sea una buena opción para mí, pero en cuanto a la llamada Lian Hong, jeje, sería más o menos una división de 3 a 7. King Fengxi murmuró con una sonrisa y añadió, el joven toma 7 y yo tomo 3. Ni siquiera tú tienes confianza. Tus palabras me han dado ganas de ponerlas a prueba yo mismo. Al oír esto, el anciano inmortal Xuan Yu se mostró bastante escéptico. King Fengxi soltó una carcajada. Jeje, prepárate, mayor. Predigo que Lord King Tian perderá sin duda. Después, iré a arreglar las cosas para él. Si también pierdo a manos de los jóvenes, me temo que solo tú, mayor, podrás someter a estos jóvenes. Es algo que realmente ilusiona. Me pregunto si algún día tendré la oportunidad de ver a Ye Li dar el siguiente paso. El inmortal anciano Xuan Yu se relamió los labios y suspiró con emoción, esperando con gran expectación la llegada de los jóvenes. 3 días después, en el territorio del pabellón Wulian, llegaron los rectadores. Eran aproximadamente las 12 del mediodía. En el cielo lejano se oyó el grito de una águila, y se vio una águila negra que transportaba a 4 personas volando por encima. He Yunlu, Lian Hong, Feng Yun Suiben. 2 humanos y 2 demonios, 4 expertos en entrada a santos. No hacía falta ningún alarde, ni seguidores. Con el aura que emanaban estos 4, bastaba para infundir terror a cualquier facción del mundo. El águila negra aterrizó frente a la puerta del pabellón Wulian. Los 4 aterrizaron uno al lado del otro, con He Yunlu a la cabeza. Juntó las manos y caminó hacia adelante. Justo cuando estaba a punto de hablar, vio al señor King Tian adelantarse entre la multitud. Jovencitos, ¡qué espectáculo tan grandioso! 4 cultivadores que han alcanzado la iluminación en 2 mundos diferentes, viniendo a nuestra puerta con tanta desfachatez, ¿podría ser que tengan algún motivo oculto contra nuestro pabellón Wulian? Al oír esto, las expresiones del grupo se ensombrecieron ligeramente. Sin embargo, He Yunlu aparentemente levemente, juntó las manos y respondió. Jaja, mayor, está bromeando. Somos todos menores. ¿Cómo nos atreveríamos a tener segundas intenciones hacia usted, mayor? Si realmente las tuviéramos, no nos habría detectado. Tú, jovencito, me estás amenazando. ¿No fue usted, señor, quien fue grosero primero? Entre sus palabras, ya se percibía una fuerte tensión entre He Yunlu y Lord King Tian. Muy bien, King Tian. Como anciano, si no muestras cierta compostura, ¿cómo puedes esperar que los jóvenes te respeten? Al ver a los dos enfrentados, el anciano inmortal Xuan Yu se adelantó para calmar los ánimos. Ada Yunlu, eres verdaderamente extraordinaria.
Todos, el pabellón Wuliang ha estado esperando mucho tiempo. Por favor, tomen asiento. Ah, ¿sí? La postura que están adoptando ustedes, señores mayores, no parece indicar que tengan intención de dejarnos tranquilos, ¿verdad? Más bien parece que están preparados para darnos una demostración de fuerza. Hee-Jun señaló con la barbilla a aquellos viejos expertos que estaban listos para atacar, con una expresión de burla en el rostro. Jaja, Ada, estás exagerando. El inmortal anciano Xuanyu rió a carcajadas. Dentro del pabellón Wuliang, el banquete ya está preparado, esperando que todos tomen asiento. Sin embargo, puesto que han venido al pabellón Wuliang, deben seguir sus reglas. Si pueden tomar asiento o no, dependerá de sus habilidades. En cuanto el anciano inmortal Xuanyu terminó de hablar, el señor King Tian hizo una señal a varios ancianos expertos para que los rodearan. Agitó la mano, desenvainó una espada gruesa y pesada, y la clavó en el suelo, diciendo con severidad: «Soy el señor King Tian. Si no pueden atravesar mi barrera, ni se les ocurre dar un paso más dentro del pabellón Wuliang hoy». ¿Y qué hay de los demás alumnos del último año? Hee-Jun miró a las pocas personas que estaban cerca, hizo un gesto con la barbilla y preguntó con una sonrisa: «Soy un taoísta de Kangsue, y estoy dispuesto a presenciar tus brillantes habilidades». Un anciano vestido con túnicas taoístas de un blanco inmaculado, sosteniendo un abanico de crin de caballo en posición horizontal, aterrizó con gracia y bloqueó el paso a todos. Al extenderse su aura, la temperatura circundante descendió repentinamente, e incluso los pocos expertos en la entrada a los santos no pudieron evitar sentir un frío que les helaba la sangre. Claramente, esta persona era un experto en hechizos de hielo y nieve. En cualquier otro lugar, un experto así sin duda haría que la gente palideciera de miedo, pero el grupo se miró entre sí, y sus expresiones eran muy relajadas, incluso, con leves ganas de reír. «Voy a ir». Feng Junsu se encogió de hombros y dio el primer paso. Después de todo, este es un lugar para cultivadores humanos, así que ustedes deberían ser quienes proporcionen el gran final. Yo, este joven sin logros, iré primero para aprender de él. Al ver que Feng Junsu salía primero, los tres restantes ya se estaban riendo entre dientes. ¿Quién era Feng Junsu? Era la jefa del clan Fénix, una inmortal marcial que se acercaba al nivel del sagrado Fénix estelar Luna. El verdadero fuego del Fénix que emanaba de su cuerpo era conocido como el rey de todos los fuegos del mundo. Me temo que el viejo señor no se imaginaría que esta hermosa joven que tenía delante era su archienemiga. Si no ocurría nada inesperado, estaba a punto de tener mala suerte. Capítulo 247. No puedo garantizar las consecuencias. Mientras hablaban, los taoístas Kangsue y Feng Junsu ya habían adoptado sus posturas, colocándose uno frente al otro. El taoísta Kangsue analizó el aura de Feng Junsu y no pudo evitar sentir una ligera sorpresa en su corazón. Existe un consenso generalizado en el mundo de que la velocidad de cultivo de los cultivadores demoníacos es mucho más lenta que la de los humanos. Cultivador S. Sin embargo, la edad de Feng Junsu, incluso dentro del mundo humano, se consideraría joven, y el tiempo que dedicó al cultivo fue incluso más corto que el de él. Sin embargo, el aura que emanaba de su cuerpo era mucho más intensa que la de él, con un inconfundible aire de represión. Niña, qué vigoroso cultivo de tipo fuego. Desafortunadamente, lo que este anciano ha estado estudiando todos estos años es precisamente cómo lidiar con los cultivadores de tipo fuego. Los labios del taoísta Kangsue se curvaron ligeramente y rió levemente. Eres un principiante, así que ataca primero. Al oír esto, Feng Junsu me sonó, pero no dijo nada. ¿Ella ataca primero? Me temo que si lo hiciera, este taoísta Kangsue acabaría tendida en el suelo en un solo asalto. La guía de Yeli le había permitido alcanzar con éxito la santidad, y con el santo Fénix Estrella Luna. Tras recibir la esencia de sangre de Yuninger, estaba a un paso de convertirse en una verdadera sagrada Fénix Estelar Luna. Limaje. Si no hubiera tenido tiempo de usar el esmalte de jade dorado que le dio Hee-Jun para solucionar este asunto, quizás solo el aura de su cuerpo habría sido suficiente para aplastar directamente al taoísta Kangsue. Al mirar a Hee-Jun y a los demás, Feng Junsu descubrió que todos fruncían los labios y se reían disimuladamente.
Evidentemente, todos habían anticipado el resultado, y Ji Yunlu no dejaba de dirigirle miradas significativas. Por lo que parece, probablemente le estaba diciendo que al menos le diera un poco de respeto a la anciana. Al fin y al cabo, su objetivo final era sentarse a discutir la cooperación adecuadamente, no destruir directamente el pabellón Wulian. Pensando en esto, Feng Junsu ideó un plan. Formó un sello con la mano, invocando una capa de esencia de fénix que se transformó en una magnífica prenda de plumas que cubría todo su cuerpo. La prenda de plumas de neón del clan Fénix. Bien. Este viejo lleva mucho tiempo queriendo probarla. El taoísta Kang Xue no se iba a quedar atrás. Mientras movía sus sellos de mano, una grandiosa formación tomó forma instantáneamente, cubriendo una radio de 10 san bajo sus pies. Niña, este anciano no es particularmente hábil en el combate cuerpo a cuerpo, pero esta formación del río del gran inframundo del vacío es la obra de mi vida. Si logras romper esta formación, este anciano se rendirá. Por favor, señor. Feng Junsu se acercó levemente para indicarle algo, y luego impulsó su figura hacia adelante, directamente hacia el taoísta Kang Xue. En el momento en que partió, sintió de inmediato la naturaleza extraordinaria de esta formación. Dentro de la formación fluía un ki espiritual de hielo y nieve puro, helado hasta los huesos. Incluso con el fuego verdadero del fénix y la vestimenta de plumas de neón protegiendo su cuerpo, aún podía sentir ese frío aterrador, como agujas heladas que se clavaban en su cuerpo poco a poco. Y lo más asombroso de esta formación era que, al activarse, provocaba que el flujo del ki espiritual en su interior se ralentizara 100 veces. Incluso las fluctuaciones espaciales que ella podía percibir se regresaban viscosas. La formación del río del inframundo de Kang Xue ha mejorado bastante. El inmortal anciano Xuan Yu contempló la formación y, mientras suspiraba con admiración, una expresión de pesar apareció en su rostro. Es una lástima, sin embargo. Se ha encontrado con su enemigo natural. En cuanto terminó de hablar, vio a Feng Junsu golpear con la palma de la mano. El fuego verdadero del fénix surgió con fuerza, y por donde quiera que pasaba, el poder de la formación se dispersaba violentamente. Grandes leyes del Dao. El taoísta Kang Xue comprendió de inmediato dónde radicaba el problema. Feng Junsu ya dominaba la ley de la combustión. La energía dentro de la formación, e incluso el aire mismo, eran su combustible. Donde quiera que pasara el fuego verdadero del fénix, incluso el funcionamiento de las leyes dentro de la formación se consumiría por completo. El taoísta Kang Xue no sintió ninguna sensación de crisis. Al contrario, se emocionó cada vez más. Su némesis era un cultivador de tipo fuego que había dominado la ley de la combustión. Durante muchos años, dedicó sus esfuerzos a investigar cómo superar sus propias debilidades. Hoy era el día de la prueba. Río del inframundo furioso. El taoísta Kang Xue cambió sus sellos de mano, y en un instante, el ki espiritual que fluía dentro de la formación se concentró como un río, generando olas monstruosas. Las olas invisibles de ki espiritual se extendieron por el cielo y la tierra, precipitándose directamente hacia Feng Junsu. La ola de ki espiritual se estrelló contra el suelo, y Feng Junsu, como si no se hubiera dado cuenta a tiempo, fue golpeado de lleno por ella. En un instante, el ki espiritual del hielo y la nieve colisionó con el fuego verdadero del fénix, levantando una enorme cantidad de vapor de agua que casi envolvió todo el recinto. La tengo. El taoísta Kang Xue estaba rebosante de alegría. Sintió claramente que este ataque había dado en el blanco. El ki espiritual de hielo y nieve ya había invadido los meridianos de Feng Junsu. Con solo pensarlo, podría congelar por completo los meridianos de Feng Junsu, e incluso su sangre. Tal como esperaba, cuando el vapor de agua se dispersó, Feng Junsu quedó cubierta de fragmentos de hielo, con los pies congelados en el suelo, incapaz de moverse ni un centímetro. Al ver esto, una expresión de autosatisfacción apareció en el rostro del taoísta Kang Xue. Niña, todavía te falta experiencia. El taoísta Kang Xue rió mirando hacia arriba. Parece que tu maestro realmente no está a la altura de su reputación. En cuanto pronunció esas palabras, el anciano inmortal Xuan Yu sintió que algo andaba mal. Oh no, este tal Kang Xue, a su edad, ¿cómo es posible que todavía no pueda controlar su boca? El anciano inmortal Xuan Yu suena amargamente en secreto.
Por su fuerza, pudo darse cuenta de una simple vista de que el taoísta Kang Xue no había logrado asestarle el golpe. A juzgar por la situación, el taoísta Kang Xue iba a ser inevitablemente gravemente herido. Tal como lo esperaba, en el momento en que se pronunciaron esas palabras, la expresión de Feng Junsu cambió de inmediato. Teniendo en cuenta que usted es una estudiante de último año y que vinimos para conversaciones de paz, este estudiante de penúltimo año siente que ya ha dado suficiente importancia a su imagen. La voz de Feng Junsu, junto con su mirada, se volvió fría. Pero la maestra no debería haber hablado mal de mi profesora. Mientras hablaba, el fuego verdadero del fénix se expandió. El ki espiritual de hielo y nieve que acababa de invadir su cuerpo se refinó por completo en un abrir y cerrar de ojos. Congelar sus meridianos. Congelar su sangre. El ki espiritual, simple hielo y nieve, ¿qué derecho tiene a suprimir el verdadero fuego del fénix? En un instante, todos en el pabellón Wuliang sintieron el aura de Feng Junsu en toda su fuerza, como si el mundo circundante estuviera envuelto por el gran Dao del fuego. Con un solo pensamiento de Feng Junsu, todo este mundo quedaría reducido a cenizas. La formación del río del inframundo emitió un zumbido espeluznante, como si sintiera miedo y gimiera suplicando. El taoísta Kang Xue entró inmediatamente en pánico. Sentía que la formación del río del inframundo había perdido su conexión con él y que no podía ser controlada. Y lo que le puso los pelos de punta fue que podía sentir claramente que cada centímetro de sus meridianos, cada parte de su carne y cada gota de su sangre estaban envueltos por el gran Dao del fuego. Si Feng Junsu quisiera matarlo, me temo que en un abrir y cerrar de ojos no quedaría ni rastro de sus cenizas. ¿Sigues queriendo pelear?, preguntó Feng Junsu, mirando fríamente al taoísta Kang Xue. Al ver que la situación no era buena, el anciano inmortal Xuan Yu habló apresuradamente para calmar los ánimos. Muy bien, jovencita, este anciano te pide disculpas en nombre de Kang Xue. Retira tu habilidad divina. Por esta ronda, el pabellón Wuliang se rinde. Al oír esto, Feng Junsu dejó escapar un resoplido frío, agitó sus mangas y retiró el poder del gran Dao. Por otro lado, He Yunlu también intervino para calmar los ánimos. Junsu es una cultivadora demoníaca, y su temperamento es así. Ustedes, los mayores, no deben tomárselo a pecho. Pero si alguien vuelve a faltarle el respeto a mi maestra, no puedo garantizar que Junsu incendie el pabellón Wuliang con un solo fuego. Capítulo 248. Volver a la simplicidad, alcanzarla a través de 100 refinamientos. El grupo de expertos inmortales libres que se encontraban al margen estaban, en efecto, algo disgustados por las palabras de He Yunlu. Pero al ver al taoísta Kang Xue desplomado en el suelo, con el rostro bastante pálido, se vieron incapaces de reaccionar violentamente. En tan solo este breve lapso, los inmortales sueltos ya habían adivinado que el misterioso maestro detrás de estos pocos juniors poseía métodos que podrían describirse como desafiantes del cielo. Feng Junsu poseía el cuerpo de un cultivador demoníaco, y alcanzar la santidad ya era extremadamente difícil. Y el gran Dao del fuego que ella empuñaba era la búsqueda de toda una vida para muchos cultivadores del elemento fuego. Podrían agotar los esfuerzos de toda su vida y aún así no necesariamente tocar el umbral del gran Dao. Sin embargo, Feng Junsu, con su cuerpo de cultivadora demoníaca, era tan hábil en ello. Por no hablar de los años que tardó. El hecho de que un cultivador demoníaco pudiera dominar el gran Dao del cielo y la tierra ya se consideraba un acto que desafiaba al cielo. Teniendo en cuenta la edad de Feng Junsu, me temo que desde que alcanzó la santidad hasta que dominó por completo el gran Dao del fuego, el tiempo transcurrido no fue superior a 3 años. Para poder lograr esto, ¿qué clase de figura poderosa y celestial debe ser? La multitud guardó un breve silencio. Un instante después, se oyó una voz áspera. Kang Xue, retrocede. Voy a enfrentarme a esos pocos jóvenes. Desde la dirección de donde provenía la voz, Lord King Tian giró el cuello, sacó su pesada espada del suelo, avanzó y apuntó con ella. ¿Quién vendrá a pelear conmigo? He Yunlu y Lian Hong intercambiaron una sonrisa y asintieron con la cabeza. Lian Hong dio un paso al frente. Este joven viene a intercambiar consejos. Lian Hong ahuecó las manos en señal de saludo, agitó ligeramente la manga y una espada de 1 metro de largo cayó en su mano. Te reconozco. Lord King Tian examinó a Lian Hong.
secta inmortal de las 7 espadas, santo de la espada del cisne volador. Se rumorea que, desde que los expertos mayores se ocultaron, fuiste el primero entre los jóvenes en alcanzar la santidad. Supongo que tienes cierta habilidad. Permíteme poner a prueba personalmente tu dominio del gran Dao inmortal de la espada. Señor, me halaga. Solo entiendo lo básico. Lian Hong se enojó evasivamente. No era falsa modestia, sino la verdad. Cuando He Yun lo alcanzó por primera vez la santidad y dirigió al grupo a la secta inmortal Tai Yi para exigir una explicación, ya había experimentado personalmente que las revelaciones sobre el gran Dao inmortal de la espada de las que una vez estuvo tan orgulloso eran simplemente los fundamentos. Incluso ahora, tras haber recibido la guía de Ye y haber adquirido conocimientos más profundos, seguía siendo solo lo básico. Dicho esto, los dos dejaron de hablar, cada uno alzó la espada en su mano y desató su propia intención de espada. La intención de espada del señor King Tian demostró una nitidez asombrosa, como si pudiera morder el firmamento y perforarlo. Esta intención de espada se denomina rompecielos. Era la intención de la espada. Lord King Tian comprendió con ira cuando no pudo resistir el trueno dorado que entra en los santos. Era imparable. Su título, King Tian, también se debe a esto. Al ver esa asombrosa intención de espada rompecielos, Lian Hong no sintió el menor miedo. En cambio, se rió con autocrítica. Era parecida, demasiado parecida. Se parecía demasiado a su antiguo yo. Podía sentir claramente que la intención de la espada rompecielos era la misma que su intención de la espada envolvente de seda original. A ojos de los demás, se trataba de recorrer un camino exclusivamente propio, una habilidad divina que podría considerarse una destreza única. Pero después de haber intercambiado golpes con He Yun y haber recibido la guía de Ye, se dio cuenta de que, ya fuera su antigua intención de espada envolvente de seda o esta actual intención de espada rompecielos, todos habían olvidado las 8 palabras más importantes del gran Dao inmortal de la espada. Simplifica lo complejo, vuelve a la simplicidad. Lian Hong acarició suavemente la espada de 1 metro de largo que sostenía en su mano. Era una espada tan sencilla como podía serlo. No tenía adornos. La empuñadura y la vaina eran simplemente de madera blanca, y la luz de la espada era tan suave como las ondas en el agua. Bajo su caricia, una capa de luz difusa envolvió la hoja, haciendo imposible que alguien sintiera ningún filo. En cambio, hizo que la hoja pareciera aún más desprovista de intención asesina. Los inmortales sueltos observaban desde un lado y todos se rieron entre dientes. Pensaban para sí mismos que el famoso santo de la espada del cisne volador era en realidad muy simplista en su comprensión del gran Dao inmortal de la espada. Comparado con el señor King Tian, era muy inferior. Solo Qin Fengxi, quien también era un experto inmortal de la espada, mostró una expresión de asombro al ver esa capa de luz difusa. Se quedó mirando fijamente la luz, incapaz de parpadear ni una sola vez. El anciano inmortal Xuan Yu notó la expresión de Qin Fengxi y le preguntó mediante transmisión de voz: ¿reconoces esa luz difusa? Qin Fengxi asintió con la mirada perdida, con un tono lleno de incredulidad. Me llevó casi 1000 años alcanzar el umbral de ese reino. Si tal sabiduría fue enseñada por ese maestro del que hablan, entonces no es exagerado decir que si me inclinara ante esta persona ahora y le sirviera como un buey o un caballo, no tendría absolutamente ninguna queja. ¿Y qué hay del señor King Tian? Jeje, ya ha perdido, y es una derrota aplastante. Justo cuando Qin Fengxi terminó de hablar, Lord King Tian y Lian Hong ya habían lanzado su ofensiva. La contienda entre expertos inmortales de la espada siempre había sido la más justa. Un enfrentamiento directo sin trucos era el orgullo de un cultivador inmortal de la espada. En el instante en que las espadas chocaron, la intención de espada rompecielos de Lord King Tian, capaz de sacudir la tierra, fue liberada sin reservas, y un ki agudo se dirigió salvajemente hacia Lian Hong. Sin embargo, cuando el agudo ki se acercó a Lian Hong, se disipó repentinamente, como si hubiera chocado contra una barrera indestructible. En el tiempo que tardaron los dos en cruzarse, Lian Hong ya había envainado su espada y dispersado su intención de espada. No había necesidad de atacar de nuevo. Ya había ganado. ¿Qué es esta intención de espada? Lord King Tian permaneció en silencio durante un largo rato, y finalmente miró la herida de espada que le atravesaba todo el pecho y preguntó con abatimiento:
Un solo intercambio, un solo contacto, y ya sabía en su corazón cuán grande era la brecha. Si Lian Hong hubiera querido matarlo, podría haber partido su cuerpo físico y su alma en dos antes incluso de que tuviera tiempo de sentir dolor. Sencillo y sin adornos, pero imparable. Silencioso, pero con la fuerza de un rayo. Si Lian Hong no se hubiera contenido deliberadamente, seguramente habría muerto por ese golpe de espada. Lian Hong envainó su espada con calma, se dio la vuelta y respondió con una sonrisa. Mi maestro no le puso nombre personalmente. Tras recibir su guía, pasé por 1000 perfeccionamientos para lograr incluso esta habilidad básica. Por ahora, llamémosla 100 perfeccionamientos. Volver a la simplicidad, alcanzarla a través de cientos de refinamientos, es ridículo que haya pasado cientos de años sin comprender una respuesta tan simple, ridículo. ¡Qué ridículo! Lord Qingtian levantó la vista y rió, aunque su risa sonaba bastante desoladora. Tras reírse, Lord Qingtian alzó su pesada espada por encima de su cabeza, concentró su ki y, de hecho, destrozó en pedazos su propio artefacto mágico ligado a la vida. Solo. Tras escupir un bocado de sangre contaminada, Lord Qingtian soportó la agonía ardiente en sus entrañas e hizo una reverencia a Lian Hong con las manos ahuecadas. Qingtian está dispuesto a servir bajo la tutela de su estimado maestro. Solo le pido un poco de orientación. Al ver esto, los rostros del grupo de inmortales sueltos se contrajeron. Ellos conocían mejor que nadie el temperamento del señor Qingtian. Era el tipo de persona que, ante el más mínimo desacuerdo, haría un agujero en el cielo. Aparte del anciano inmortal Xuan Yu, nadie en todo el pabellón Wulian se atrevió a decir que podrían hacer que el señor Qingtian se sometiera de esta manera. Qingfen, ¿aún quieres intentarlo? El anciano inmortal Xuan Yu preguntó con una sonrisa amarga, mirando a Qing Fengxi. No hay necesidad. Qing Fengxi negó con la cabeza y respondió con una sonrisa tranquila. Es mejor pedirle al maestro del pabellón que actúe personalmente. Incluso si yo actuara, el resultado sería el mismo que el de Qingtian. Suspiró, parece que, a lo largo de estos años, nuestra visión ha sido, en última instancia, muy limitada. El anciano inmortal Xuan Yu suspiró suavemente, miró a He Yunlu y dijo, Ada He, este anciano no tiene talento. Por favor, ofrézcame su guía. Capítulo 249. La persona más cercana al Gran Dao Supremo. Cuando estas palabras salieron de sus labios, todos los inmortales sueltos se quedaron boquiabiertos de asombro. Según su impresión, casi nunca habían visto al anciano inmortal Xuan Yu actuar personalmente. Solo sabía una cosa. Lord Qingtian, Qing Fengxi y la abuela Yuegong eran las tres principales potencias de combate del actual pabellón Wulian. Sin embargo, el límite de la unión de estas tres fuerzas fue simplemente resistir lo que dura una varita de incienso contra el inmortal anciano Wulian. Desde hacía tiempo se rumoreaba que, aunque el inmortal anciano Wulian era un inmortal errante cuya vida se limitaba al reino del Medio Santo, su fuerza era suficiente para aplastar a un auténtico experto del Reino Santo. En todo el mundo, quienes podían igualarlo se podían contar con los dedos de una mano. Hoy, frente a unos cuantos jóvenes, el inmortal anciano Xuan Yu iba a tomar cartas en el asunto personalmente. Y se rumoreaba que su oponente, He Yunlu, había alcanzado la santidad hace menos de 3 años. Dado que usted me ha nombrado personalmente, señor, este señor acatará respetuosamente. He Yunlu no se negó. Dio un paso al frente lentamente y miró al anciano inmortal Xuan Yu con una sonrisa. Si esta joven tiene la suerte de ganar, podremos comenzar las conversaciones de paz entre nosotros. Naturalmente. El inmortal anciano Xuan Yu asintió y suspiró. El resultado de nuestra contienda ya no importa. Ya has demostrado tener la suficiente experiencia como para convencer a mi pabellón Wulian de cooperar contigo y mantener buenas relaciones con el maestro que te respalda. Nuestra batalla no es más que el deseo de este anciano de comprobar cuán increíbles sois vosotros, los jóvenes. Y también para comprobar si este anciano puede salvar el prestigio del pabellón Wulian. En ese caso, señor, ¿piensa darlo todo? Los labios de He Yunlu se curvaron ligeramente. Entonces, este humilde junior no se atreverá a ser negligente. Por favor. El inmortal anciano Wulian no dijo nada más e hizo un gesto de invitación.
Golpeó el suelo con su bastón de enredadera verde, y al instante se abrió un círculo mágico a sus pies. La matriz no era muy grande, abarcaba solo alrededor de un san. Pero en el momento en que apareció la formación, todos los presentes sin excepción sintieron una asombrosa sensación de opresión. Hasta Hiyulu y los demás sentían lo mismo. De pie en el centro de la formación, el inmortal anciano Wuliang parecía el amor de ese pequeño mundo. Todo, incluso el gran Dao del cielo y la tierra, se sometía a él. Hiyulu ya había experimentado esa sensación antes. Cuando Yi estaba en la secta inmortal Tairi y tomó medidas para suprimir el castigo celestial del salón Xuntian. La fuerza de Señor es insondable. Este Junior está impresionado. Hiyulu lo elogió sin reservas. Tal poder ya poseía el aura del gran Dao Supremo. Sin duda, esta era la rival más fuerte a la que se había enfrentado jamás, sin excepción. Montañas Kangyun. Eso es todo por la clase de hoy. Repasen bien. Clase terminada. Yi saludó a los estudiantes mientras se dispersaban, mientras él permanecía en el aula. Una vez que todos los estudiantes se hubieron marchado, Yi activó el panel del sistema para comprobar la misión que acababa de recibir. Se ha detectado que la estudiante Hiyulu necesita la ayuda del anfitrión. El sistema le ofrecerá dos opciones. Por favor, elige una, anfitriona. Al ver el mensaje del sistema, Yi probablemente había adivinado que Hiyulu y los demás probablemente habían tenido problemas mientras negociaban con alguien. Las opciones proporcionadas por el sistema también confirmaron su conjetura. Opción 1. Potenciar el aura y el carisma de Hiyulu. Opción 2. Aumentar las reservas de recursos de Hiyulu. Las opciones anteriores son mejoras que se pueden aplicar una sola vez. Parece que están negociando. Yi se acarició la barbilla pensativo. Resultaba algo difícil de explicar en lo que respecta al aumento directo de las reservas de recursos. Dado que se trata de una negociación, el aura y el carisma deben ser suficientes. Al fin y al cabo, conoció bien a Hiyulu. Era una persona muy capaz. No le resultaría difícil intimidar a sus oponentes con su aura y negociar con éxito una alianza. Optemos por la primera opción. Pero, ayudar a alguien desde tan lejos de esta manera no despertará sospechas. Yi preguntó con timidez. Puede estar tranquilo, anfitrión. En caso necesario, el sistema le ayudará a ocultar todo rastro. Eso es bueno. Yi se sintió aliviado. En comparación con negociar con éxito una alianza o derrotar a un oponente, le preocupaba más si Hiyulu y los demás podrían regresar sanos y salvos de este viaje. Si alguien notaba algo inusual, podría poner inadvertidamente a Hiyulu y a los demás en peligro, algo que él no quería ver. Pabellón Wuliang. Wosh. Una cinta de energía salió disparada. Hiyulu empuñó su intención de espada para interceptarla. Aunque logró cortarla, fue lanzada hacia atrás a gran distancia, quedando algo desorientada. La batalla había durado lo que duraba una varita de incienso, pero basándose solo en eso, podía afirmar que su fuerza superaba con creces la de King Fengxi y los demás. Pero en ese momento, no tenía ninguna posibilidad de ganar. El círculo mágico a los pies del anciano inmortal Wuliang se llamaba Círculo del Misterio Celestial Wuliang, la obra de toda su vida. Dentro del alcance de este círculo, el anciano inmortal Wuliang podía controlar casi todas las leyes del cielo y la tierra. Una piedrecita o una brizna de hierba podrían transformarse en un arma afilada aterradora. Con un simple movimiento de su dedo, podía liberar un poder lo suficientemente aterrador como para matar instantáneamente a un cultivador de huesos divinos. Incluso el gran Dao inmortal de la espada se vería afectado una vez que entrara en la formación. Por un momento, Hiyulu se quedó realmente perplejo. Niña, tu fuerza ha superado con creces las expectativas de este anciano y es suficiente para convencer a todo el pabellón Wuliang. El anciano inmortal Wuliang miró a Hiyulu con satisfacción y emoción. ¿Por qué no nos detenemos aquí? ¿Qué te parece? Hiyulu también se sintió algo indefenso. Si hubiera sido un poco más fuerte, tal vez habría tenido una oportunidad de derrotar al anciano inmortal Wuliang. Su intención original al venir aquí era algo de forma magnífica al pabellón Wuliang, pero en este momento, eso probablemente iba a ser difícil. Lo que más le preocupaba era que la gente del pabellón Wuliang no se sometiera a Yi y le causara problemas más adelante.
Tal como estaban las cosas, al menos albergarían cierto resentimiento, comparando al anciano inmortal Ulian con Yi y preguntándose quién era realmente mejor. Si realmente quisiera actuar, Yi podía deshacerse del anciano inmortal Ulian con un simple gesto de la mano. Pero no podía evitar que esas personas lo molestaran, lo cual irritaba a Yi enormemente. Desafortunadamente, en ese momento no tenía forma de enfrentarse al anciano inmortal Ulian. Si seguían luchando, probablemente se convertiría en una batalla a muerte. Justo cuando pensaba esto, Hee-jun lo escuchó de repente una voz familiar resonando en su mente. Runa espiritual otorgada por el cielo, campo imperial. Hee-jun lo estaba encantado. Ya había escuchado esa voz antes, durante la batalla contra el ejército de Lin Tianchen. Era Yi lanzando una habilidad divina, otorgándole un poder extraordinario. Durante aquella gran batalla, la runa espiritual otorgada por el cielo de Yi le permitió derrotar al enemigo con un solo golpe de espada. Y hoy, el hecho de que Yi le concediera una runa espiritual otorgada por el cielo tenía claramente la intención de permitirle someter por completo al pabellón Ulian. Señor, este joven se avergüenza. No soy rival para usted. Este joven admite la derrota. Hee-jun juntó las manos y se retiró, sonriendo levemente. Ya lo has hecho muy bien. El anciano inmortal Ulian señaló en señal de aprobación. La fuerza de Hee-jun ya era suficiente para convencer a los inmortales errantes del pabellón Ulian. Para él, este era el mejor resultado. Entonces, ¿qué sigue? Un momento, señor, este joven aún no ha terminado de hablar. Hee-jun lo agitó la mano e interrumpió. La fuerza personal de este joven no es suficiente para enfrentarme a usted, señor. Pero hace un momento, mi maestro me dio una nueva carta ganadora. Ahora, representaré a mi maestro y le pediré su guía una vez más. Capítulo 250. Recompensas de la misión de la serie chica, ¿qué quieres decir con eso? El inmortal Ulian quedó atónito. ¿Será posible que tu maestro pueda enseñarte algunos métodos nuevos desde el otro lado del espacio? Hee-jun no respondió, solo esbozó una sonrisa misteriosa. El mayor lo sabrá cuando lo intente. Mientras hablaba, Hee-jun tocó el suelo con el pie, y una formación se expandió desde debajo de ella. En un instante, envolvió todo el pabellón Ulian. Deposita esto es. Al ver esa formación, los ojos del inmortal Ulian se abrieron de par en par. Él conoció muy bien esa formación. Era claramente igual que su formación del misterio celestial Ulian, un tipo de gran formación utilizada para controlar las leyes del cielo y la tierra. Pero esta magnífica instalación era demasiado grande. Con su cultivo, solo podía abrir un cielo desafiante de tal magnitud una formación de unos pocos pies de ancho. Aún así, ya se la consideraba una habilidad divina capaz de estremecer a los cielos y conmover a los dioses. Sin embargo, la grandiosa formación que se extendía bajo los pies de Hee-jun era lo suficientemente grande como para cubrir todo el pabellón Ulian. Incluso ahora, estando dentro de la formación de Hee-jun, podía sentir que la formación del misterio celestial Ulian casi había perdido su efecto, habiendo sido completamente suprimida. Solo había una explicación. La formación Hee-jun estaba en ese momento de pie sobre la formación del misterio celestial Ulian. La formación del misterio celestial Ulian era suficiente para movilizar el gran Dao del cielo y la tierra y controlar el funcionamiento de la gran mayoría de las leyes celestiales y terrestres. Tanto el gran Dao inmortal de la espada como el gran Dao del fuego quedarán suprimidos. El hecho de poder suprimir la formación del misterio celestial Ulian significaba que esta formación ya estaba por encima de las leyes del cielo y de la tierra. Los cultivadores a menudo utilizaban el mismo término para describir ese poder, el gran Dao supremo. Verdadero celestial. Hee-jun formó un sello con la mano y recitó un cántico en voz baja. En cuanto terminó de hablar, se acumularon nubes oscuras y retumbaron los truenos. Los relámpagos se transformaron en incontables espadas voladoras. Fuego terrestre. Tierra y piedra salieron volando cuando la abrasadora lava de las profundidades de la tierra entró en erupción, transformándose también en innumerables espadas voladoras. El trueno interminable y las espadas voladoras de fuego eran tan densas como gotas de lluvia, suspendidas sobre el pabellón Ulian. Con una sola orden de Hee-jun, podrían sumergirse en todo el pabellón Ulian.
Las piernas del inmortal Liang flaquearon y casi se desplomó hasta quedar sentado. Sintió claramente que, en ese momento, la presión que emanaba de Ji Yunlu ya había superado el reino santo. A sus ojos, ella parecía una deidad descendiendo al mundo. Lo que él no sabía era que el corazón de Ji Yunlu también estaba lleno de un asombro infinito. Invocar el trueno celestial y el fuego terrenal casi había agotado las reservas de ki espiritual de Ji Yunlu. Su vasto e ilimitado mar de ki estaba casi seco. Al recordar cómo Ye Li había realizado cuentos habilidades divinas con tanta facilidad en aquel entonces, finalmente se dio cuenta por primera vez de lo inalcanzable que era realmente el reino de Ye Li. Niña, para. El inmortal Liang respiró hondo y suspiró largamente. Comparado con tu maestro, este viejo no es más que una rana en el fondo de un pozo. Mientras hablaba, el inmortal Liang se puso de pie con la ayuda de su bastón y juntó las manos en señal de respeto hacia Ji Yunlu. Yo, el inmortal Liang, a partir de hoy, guiaré a todos los que se encuentren bajo el pabellón Liang para que se unan a la secta del señor Ye Li. Obedeceremos todo lo que diga el señor Ye Li. Si mostramos alguna debilidad, que el cielo y la tierra nos destruyan. Tras la intervención del inmortal Liang, el resto de la gente del pabellón Liang se quedó sin nada que decir. 3 batallas, 3 derrotas. Aunque el inmortal Liang había luchado contra Ji Yunlu hasta un punto muerto, tan pronto como Ye Li, que estaba detrás de Ji Yunlu, hizo un movimiento, el combate igualado se convirtió en una aplastante derrota. Y esto no fue más que una pequeña artimaña de Ye Li, que se encontraba a millas de kilómetros de distancia. En ese momento, las interminables espadas voladoras formadas a partir del trueno celestial y el fuego terrenal fueron a la vez una manifestación de la fuerza de Ye Li y una advertencia para ellos. Siéntense a conversar tranquilamente o dejen que el pabellón Liang pase a la historia y desaparezca de este mundo. Ustedes deciden. No hubo tiempo para sopesar los pros y los contras. En ese momento, solo les quedaba una opción. Estamos dispuestos a honrar al señor Ye Li como nuestro señor. Si mostramos alguna doblez, que el cielo y la tierra nos destruyan. Solo después de que el grupo de inmortales libres hablara, Ji Yunlu retiró el aterrador trueno celestial y el fuego terrenal, y la gran formación que envolvía todo el pabellón Liang. Junior está avergonzado. Solo logré ganar por suerte, con la ayuda de mi maestro. Para ser honesto, no fue una victoria muy justa. Mientras hablaba, Ji Yunlu dio un paso al frente y ayudó al inmortal Liang a levantarse. Señor mayor, la intención de mi maestro nunca ha sido someter a todos. Conectar los 2 reinos para que sean indistinguibles es el gran deseo de mi maestro. Lo que mi maestro anhela es la prosperidad universal para el mundo, sin más divisiones. Me pregunto si todos los del pabellón Liang están dispuestos a unirse a nosotros para cumplir el gran deseo de mi maestro. Naturalmente, naturalmente. La gran rectitud del señor Ye Li es admirable. El inmortal Liang avanzaba repetidamente con la cabeza apresuradamente. A partir de hoy, sin duda contribuiremos con nuestros humildes esfuerzos al gran deseo del señor Ye Li. Al ver que todos estaban de acuerdo, Ji Yunlu finalmente se sintió completamente feliz. El reino humano y el reino Yao ya estaban controlados, y las bestias feroces y las bestias exóticas también habían sido neutralizadas. Ahora, incluso los inmortales libres más difíciles habían sido sometidos con éxito. La prosperidad universal que Ye Li anhelaba ya estaba al alcance de la mano. Muy bien. Entonces, me pregunto si podemos tomar asiento en el banquete que ha preparado señor. Ji Yunlu finalmente dejó de lado su actitud activa, revelando la apariencia de una jovencita. Hace tiempo que oí que el señor tiene una vasta colección de los mejores vinos del mundo. Llevamos mucho tiempo queriendo pedirle una copa. Por supuesto. Vamos, que empiece el festín, que sirvan el vino. Hoy nadie se va hasta que esté borracho. La residencia de Ye Li. El grupo de la estudiante Ji Yunlu ha finalizado las negociaciones. Felicitaciones al presentador por completar la misión de la serie. La escuela estará oficialmente terminada en 3 meses. Se han entregado las recompensas regulares al anfitrión. Se están gestionando las recompensas especiales para la misión de la serie.
Al observar las indicaciones proporcionadas por el panel del sistema, Eli finalmente se sintió tranquilo. Una vez este asunto resuelto, uno de sus deseos se había cumplido. Cuando estuvo con Hee-Jun anteriormente, tuvo bastantes problemas y tuvo que establecerse aquí, conociendo a muchas figuras prominentes de familias nobles y enfrentando muchos problemas. Ahora, todo estaba debidamente arreglado con las distintas partes, y con una escuela formal, por fin podía enseñar a sus alumnos como es debido. Entrega de la recompensa especial completada. Recompensa 1. Asignatura de arte desbloqueada. A partir de ahora, los planos de enseñanza se publicarán de forma secuencial. Recompensa 2. Un cuchillo de trinchar, sin límite de durabilidad. Recompensa 3. Cuando se emiten planos de enseñanza posteriores, el anfitrión los dominará automáticamente. Tras ver las recompensas, Eli se alegra aún más. La asignatura de arte era bastante estándar y enriquecería los conocimientos de los alumnos. El cuchillo de tallar era del tamaño de la palma de la mano y se sentía como una pieza de jade de alta calidad. Podía usarlo para tallar cosas por diversión cuando no tenía nada que hacer. La parte más crucial fue el dominio automático de los planos de enseñanza subsiguientes. Respecto a esos planos de enseñanza anteriores, había algunas cosas que él mismo solo comprendía los medios. Por ejemplo, con el canon interno de los emperadores amarillos, solo podía enseñar el plan que el sistema le proporcionaba. En realidad, él mismo desconocía muchas de las cosas. Pero ahora todo estaba bien. Con el dominio automático de los planos de enseñanza, impartir clases a los alumnos en el futuro sería aún más sencillo. En otros 3 meses, la escuela estaría construida. Imaginó que para entonces habría un gran número de estudiantes, y la misión de tratar sus ojos ya no sería inalcanzable. Al pensar en esto, Eli no pudo evitar esperarlo con aún más ilusión. Quizás dentro de poco puedas contemplar con detenimiento esta hermosa tierra. Gracias por ver. Si aún quieres ver más novelas de este estilo, suscríbete, comenta y dialoga en los comentarios. Para apoyarme, eso me apoya mucho y te lo agradecería. Ciegos, pero el sol entra en el aula. Sombras que aprenden la primera palabra. Un paraíso en la montaña. Luego una voz que a mi puerta llama. No son niños, son dioses.